Poco la delegada de la Federación tiene derecho a utilizar los recursos federales para tratar de ganar otros partidos. Nosotros volvemos a hacerles un llamado enérgico, que no contaminen la elección, que dejen que los guanajuatenses voten con libertad por el partido de su preferencia. Nosotros vamos a confiar en que la gente vote con toda libertad y que los votos que le entrega el PRD sean directos y cuidados. Pero es un llamado al gobernador y a la delegada. Ya se han hecho varios exhortos y al parecer no han hecho caso. ¿Qué sigue, señor? El riesgo es de que si el gobernador sigue interviniendo se le va a complicar políticamente al Estado. Nosotros lo hemos respetado hasta ahorita. El gobernador no se puede quejar del PRD, que se ha portado de manera decente con él, pero que no se le pase la mano al gobernador, porque le podemos apretar la mano muy pronto. Y en el caso de la delegada Claudia Navarrete... Eso le vamos a pedir más bien a la Secretaria Nacional que le ponga el orden, porque la delegada anda muy desplegada, anda muy dadivosa por todos lados, y eso necesitamos apretarle las tuercas. ¿Cuándo lo harán, señor? ¿Harán comparecer también a Rosario Robles? Haremos exhortos desde la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión para que la Secretaría de Desarrollo Social pare cualquier acción de entrega de recursos para influir en el voto en favor. Don Carlos, las encuestas no nos han favorecido, ¿consideran poder aún conservar el programa? Hay encuestitis en este momento en el país. Hay encuestas buenas, regulares, malas y hasta encuestas patíficas, hechas a la medida de cada quien. No, nosotros confiamos en nuestra gente, en los municipios, que van a movilizar el voto adecuadamente, que van a convencer a la gente, que van a lograr vencer todas las triquiñuelas, tanto del PAN como del PRI, para ganarles en varios municipios. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.